Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a esta sala donde estaremos compartiendo algunas importantes herramientas. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la teología analítica de mano de nuestro profesor Eleazar Betancourt. Pero antes vamos a recordar algunas normas que usted ya debe tener presente, pero seguramente, pero es bueno recordarlas y le pedimos su colaboración en algún sentido que por acá no podamos controlarlo y usted pueda ayudarnos teniendo su micrófono bajo control. Eh, por ejemplo, debemos ingresar con los micrófonos silenciados y cuidar el fondo al encender la cámara, tener la Biblia a la mano, tomar notas de lo aprendido en clase, anotar sus preguntas para realizarlas al final de de la exposición, perdón, levantar la mano para solicitar la reactivación del micrófono y participar, plantear preguntas concisas y respetar el tiempo de pregunta. Muy bien, como le estaba diciendo, el profesor Eleazar Betancourt, él es venezolano, él es de acá del país de Venezuela, somos en ese sentido pues del mismo país. Él es director de Fe Razonable del capítulo de Venezuela, es TCU en informática, egresado del Instituto Juan, acá en Venezuela, titulado en Derecho en la Universidad Fermín Toro en Venezuela, tiene diplomados en apologética y filosofía lógica y en RTN. Tiene una licenciatura en teología en el IMUS de Venezuela, es politólogo. Actualmente está cursando una maestría en teología en Louisiana Baptist University. Muy bien, entonces vamos a dejar a nuestro profesor al control de la cámara, al control de la sala para que nos exponga entonces, nos dé la ponencia en esta noche. Adelante, profesor. Ah, no se le oye, profesor. Ya va un momentico a ver qué pasó con el micrófono. Eh, ¿Puede activar el micrófono? Ajá. Bendiciones, hermanos. Ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, sí, perfecto. Ok, gracias a Dios. Bendiciones, hermanos. Espero que estén bien. Un gusto estar de nuevo con ustedes, compartiendo sobre este tema. Un gusto de verdad. Creo que es la tercera o cuarta oportunidad que compartimos juntos, ¿no? Sobre temas cristianos y este grandioso ministerio que es Razón y Creencia. Y por supuesto, felicitarlos por todo el trabajo que están haciendo. De verdad, eh, me siento muy contento por ver cómo los ministerios se organizan a través de las redes sociales y los demás espacios en Internet para poder glorificar a Dios y, por supuesto, edificar al cuerpo. Y todo de manera gratuita. Cualquier persona puede ingresar, puede aprender. He visto la calidad de los entrevistados que ustedes han tenido y por supuesto que, cómo no, valorar la humildad con lo que lo hacen, la pasión con la cual sirve en este ministerio y cómo no valorar y ver la gracia del Señor en todo el trabajo que ustedes están haciendo. Así que bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la ponencia, ¿no? Con el compartir sobre esta rama de la teología que, digamos, es novedosa. Aunque es novedosa, podemos decir que es relativamente nueva, está influyendo cada vez más en, en el mundo de la teología, sobre todo en el mundo de la teología cristiana, y más específicamente aún en el ámbito de la cosmovisión reformada y evangélica, porque se empezó a desarrollar propiamente por acá en nuestro lado, ¿no? Y bien, vamos a comenzar primeramente dando una pequeña definición. Vamos a pasar a la siguiente lámina para, para que tengamos tanto material auditivo, ¿no? Y también visual. Así que bien, queridos hermanos, bueno, básicamente la teología analítica es el vínculo entre dos disciplinas, como se lee en pantalla, ¿no? Y esas dos disciplinas son las siguientes. Por un lado, la filosofía analítica, una disciplina propia de la filosofía, y por otro lado, la teología sistemática. Y
perdóname por hacer énfasis aquí, pero es específicamente el vínculo de la filosofía analítica con la teología sistemática, no con la teología, sino con la teología sistemática que ya está establecida. Digo esto porque también hay una serie de confusiones respecto a lo que significa la teología analítica. Y cuando comprendemos que es el vínculo entre la filosofía analítica y la teología sistemática, pues podemos precisar con mayor claridad lo que realmente significa y estudia esta rama de la teología. Bien, vamos a compartir la siguiente pantalla. Dos breves conceptos, ¿no? De lo que es filosofía analítica y teología sistemática. Fíjense, hermanos, muy resumidos. La filosofía analítica se enfoca en el análisis lógico y lingüístico de los conceptos filosóficos. Repito, en el análisis lógico y lingüístico de los conceptos filosóficos. En palabras más sencillas, la filosofía analítica es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar de que nuestro mensaje, ya bien sea oral o escrito, sea coherente lógicamente. Eso es básicamente la filosofía analítica. Parece una contradicción, ¿no? Porque la filosofía de por sí es analítica, ¿no? Sin embargo, se centra específicamente en el lenguaje, en los términos, en los conceptos, en los enunciados, de tal manera que se presenten de manera clara para que el mensaje, por supuesto, pueda llevarse a cabo. Por otro lado, tenemos el concepto de teología sistemática, por supuesto, bastante resumido para que se entienda en síntesis lo que queremos transmitir. La teología sistemática, como indica el nombre, sistematiza doctrinas cristianas a partir de pasajes bíblicos temáticos. Repito, sistematiza doctrinas cristianas a partir de pasajes bíblicos temáticos. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Supongamos que queremos abarcar una doctrina específica, por ejemplo, la soteriología. ¿Qué hace la cosmovisión, la teología sistemática? Ubica todos los pasajes en donde la revelación escritural habla sobre la soteriología y los condensa, por eso se llama sistemático, en una sola doctrina. Y así con diferentes temáticas. Por ejemplo, si hablamos de escatología, buscamos todos los pasajes en la Biblia que se encuentran tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que hablen sobre los últimos tiempos y se condensan o se sistematizan en una doctrina. Por eso se le conoce como teología sistemática. La Biblia de por sí no es un libro sistemático. La Biblia no habla por temas, pero a través de la teología sistemática podemos ubicar temas y doctrinas a través de pasajes que se encuentran en la palabra de Dios. Así que entendido entonces esto, estos dos conceptos que componen lo que es la teología analítica, lo que es filosofía analítica y la teología sistemática, podemos ver a continuación en la siguiente lámina un concepto de lo que es teología analítica. Fíjense, como se ven las flechas, ¿no? Primero sale arriba teología analítica, las dos flechas que unen los dos componentes de la teología analítica, que es filosofía analítica y teología sistemática, que lo acabo de definir, ambos conceptos, por supuesto, de manera muy resumida. Y abajo las flechas unen esas dos disciplinas para definir propiamente lo que es la teología analítica. Es el análisis lógico, lingüístico de las doctrinas bíblicas y conceptos cristianos.
Mientras la filosofía analítica se centra en el análisis lógico de los conceptos dentro del campo de la filosofía, en la teología analítica, repito, no filosofía analítica, sino teología analítica, se especifica que el análisis lógico va a ser específicamente de qué? De las doctrinas cristianas ya establecidas y, por supuesto, en lo que se conoce como la teología sistemática. Porque, repito, la teología sistemática es lo que condensa, sistematiza las doctrinas que ya están establecidas. Muy bien, la siguiente lámina, por favor. Vamos a ver tres conceptos fundamentales, esenciales de lo que es la teología analítica. Por supuesto que esta presentación es, digamos, una introducción a la teología analítica, ¿ok? No tenemos intención de ser exhaustivos. La teología analítica se puede entender como como una teología sistemática en sintonía con las habilidades, número uno, recursos, número dos, y virtudes, número tres, de la filosofía analítica. Es decir, se trata de obtener las herramientas que ofrece la filosofía analítica en la teología sistemática. Otro concepto nos dice que es el compromiso de emplear las herramientas conceptuales de la filosofía analítica para hacer teología sistemática constructiva. Repito, compromiso de emplear herramientas conceptuales de la filosofía analítica para hacer, hago énfasis de nuevo, teología sistemática constructiva. Y el tercer concepto que se lee en pantalla busca aplicar el rigor lógico y el análisis conceptual característicos de la filosofía analítica a los temas y problemas de la teología. Aplica el rigor lógico y análisis conceptual que es propio de la filosofía analítica, aplicado, por supuesto, a lo que es la teología sistemática. A continuación, en la siguiente lámina, vamos a hablar sobre lo que es el origen, brevemente, lo que es el origen de la teología analítica. Como disciplina ya claramente definida, porque por supuesto tuvo su proceso para concentrarse propiamente en una disciplina particular, la teología analítica tiene sus orígenes en las últimas décadas del siglo XX. Fíjense que es una disciplina relativamente nueva, aunque sus raíces filosóficas, es decir, la filosofía analítica, no la teología analítica, sino la filosofía analítica, puede rastrearse mucho atrás. La teología analítica está profundamente influenciada por la filosofía analítica, como acabo de explicar, que se originó a principios del siglo XX. Los filósofos destacados de la filosofía analítica, repito, no de la teología analítica, perdóneme que repite tanto el término, pero a veces suele confundir. Filósofos destacados de la filosofía analítica son Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein y J.E. o G.E. Moore. Repito, a mediados del siglo XX empezaron a desarrollar propiamente lo que es la filosofía analítica. Y luego los filósofos cristianos comenzaron a aplicar los métodos de la filosofía analítica a cuestiones religiosas. Uno de los pioneros fue Alvin Plantinga, un reconocido filósofo y teólogo protestante, que imagínense, el propio doctor William Lane Craig dice que es su influencia, Alvin Plantinga. Muy bien, en la siguiente lámina vamos ahora a destacar un poco más acerca de otros filósofos que han desarrollado, ¿no?, esta disciplina. En el caso de Plantinga, con su obra God and Other Minds, Dios y otras mentes, de 1966, y posteriormente en The Nature of Necessity, en 1974, revitalizó los argumentos filosóficos a favor de la existencia de Dios y la racionalidad de la creencia ateísta, utilizando los argumentos de la filosofía analítica
en la teología, en este caso en la teología natural, utilizando herramientas de la lógica modal y otros enfoques analíticos. En la década de 1980 y 1990, la teología analítica comenzó a consolidarse como una subdisciplina reconocida. Filósofos como William Alstom, Richard Swinburne y Nicholas Wolterstorff hicieron contribuciones significativas, siendo estos los más representativos, ¿no? De lo que fue el origen de la teología analítica. Pero como dije al principio, es importante destacar que en el caso de Alvin Plantinga, eh, como influencia, ¿no?, de este movimiento que empezó a vincular los recursos de la teología, la filosofía analítica en la teología sistemática, fue un teólogo protestante precisamente. Y esto nos habla de la riqueza del crecimiento de la teología como una cosmovisión dentro del protestantismo. Ya vamos a ver la importancia, la aplicación, los beneficios de la teología analítica tanto en la teología sistemática como en el mundo cristiano propiamente. Muy bien, la siguiente lámina trata de también esclarecer qué no es la teología analítica. Me parece también importante considerarlo porque cuando no se estudia precisamente lo que es la teología analítica, suelen comentarse ciertas falacias que tergiversan su real significado. Por ejemplo, la teología analítica no es analizar la Biblia, como muchos creen. Obviamente parece que fuera así porque cuando se habla de teología analítica, pues lo primero que se nos viene a la mente es analizar desde el punto de vista teológico, pero no es así. Repito, la teología analítica no es analizar la Biblia, es ofrecer lógicamente un lenguaje, sea oral o escrito, coherente para que se pueda llevar los mensajes y transmitir una verdad cristiana. No es simplemente analizar teología teológicamente, ¿ok? La teología analítica tampoco es apologética. Suele confundirse mucho con apologética, porque la apologética se centra en la defensa de la fe, como es sabido, mientras la teología analítica no necesariamente implica una defensa de la fe, sino esclarecer las doctrinas, los conceptos, los términos eh, cristianos para que el mensaje sea coherente y sea entendible para los demás. Son cosas bastante diferentes. Otra cosa que no es la teología analítica es teísmo neoclásico. También escuché un comentario por allí diciendo que es teísmo neoclásico porque como es una disciplina relativamente nueva, pues ya lo relacionan con el teísmo neoclásico, que es decir, el teísmo que no es tomista. Pero estos son comentarios simplemente despectivos. Repito, la teología analítica es no solamente útil, digo yo, necesaria si nosotros queremos abordar un lenguaje coherente y lógico que se exprese de la mejor manera para que las personas entiendan con claridad lo que se quiere enseñar en cuanto a las doctrinas cristianas. La teología analítica tampoco es teología liberal, nada que ver. Lo relacionan como es una disciplina nueva, también lo relacionan con teología liberal, porque se tiene la idea de que la teología analítica, de cierta manera, es que la gente analice la teología como las personas quieran, y para nada no tiene que ver. Y lo último, tampoco la teología analítica es interpretaciones privadas. La teología analítica no son interpretaciones privadas, porque repito, aunque el término teología analítica da a entender, entre comillas, que es simplemente analizar desde el punto de vista teológico, y esto puede de mal manera hacer suponer que significa que cada quien puede interpretar y analizar la Biblia. No es así. No son interpretaciones privadas. Por eso el énfasis en que es el vínculo entre la filosofía analítica y la teología sistemática. La teología sistemática ya está establecida. Las doctrinas de la teología sistemática ya están estudiadas, ya están desarrolladas. Por eso no hay una nueva interpretación, son simplemente recursos que sirven para ampliar, para desarrollar de mejor manera lo que ya está establecido en la teología sistemática. Muy bien, la siguiente lámina nos habla sobre la utilidad de la teología analítica. Van a ver una serie de aspectos
que de verdad son sumamente beneficiosos, por lo menos para entender los fundamentos de la teología analítica y, digamos, el beneficio en la teología práctica. En primer lugar, la claridad y la precisión. Para esto es útil la teología analítica. La teología analítica se caracteriza por su énfasis en la claridad conceptual y el uso preciso del lenguaje, lo cual ayuda a evitar ambigüedades y malentendidos, permitiendo una discusión más rigurosa y precisa de las doctrinas teológicas. Hago una pregunta. ¿Acaso no es muy común, sobre todo hoy en día con el auge de las redes sociales, las discusiones vanas y estériles, malentendidos dentro de diferentes perspectivas de la teología? Precisamente porque no se esclarecen de antemano qué significa un término, qué significa un concepto, cómo se explica el contenido. Y la teología analítica sirve precisamente para expresarnos o expresar con claridad los conceptos o los temas que tienen que ver con teología sistemática. Así que es sumamente útil porque nos, nos ayuda a desarrollar lo que queremos enseñar con mayor claridad y precisión. Número 2, argumentación rigurosa, ya que emplea métodos lógicos y argumentos estrictos para evaluar y construir argumentos teológicos. Esto fortalece la base racional de las creencias teológicas y facilita el debate constructivo. Así que por un lado, vemos que se construye una mayor precisión a la hora de enunciar los conceptos, pero también se profundiza a la hora de ampliar los argumentos para explicar racionalmente nuestra fe. Que repito, no es apologética, la apologética es la defensa, principalmente la defensa. En cambio, la teología analítica es usar racionalmente nuestro lenguaje, sea verbal o escrito, precisamente para que sea entendible. Y desde el punto de vista académico, también es sumamente útil para que, dependiendo de las disciplinas de la teología, también pueda haber una coherencia en el lenguaje que nosotros expresemos, depende del área de la teología. Muy bien, número 3, en la siguiente lámina. Otro de los beneficios de la teología analítica es la interdisciplinariedad. La teología analítica se beneficia de la interacción con otras disciplinas filosóficas como la metafísica, como la epistemología, como la ética, etcétera. Básicamente es aplicable para cualquier rama, tanto del cristianismo como de la filosofía. Esto enriquece la reflexión teológica al incorporar perspectivas y metodologías diversas, porque de hecho en la teología la metodología es múltiple. Hay distintos tipos de metodología que se pueden aplicar. Número 4, aclaración de conceptos. Ayuda a clarificar conceptos teológicos complejos, como la naturaleza de Dios, la Trinidad, la encarnación, la gracia y la predestinación, que más allá de entender que existen declaraciones de verdad en la Biblia acerca de la Trinidad, la encarnación y cualquier tema cristiano, cuando la Biblia no da una explicación de esas declaraciones de verdad o no ofrece una explicación racional de esas afirmaciones, allí entra en juego tanto la filosofía cristiana, obviamente, como la teología analítica. Porque imagínense, para poder explicar filosóficamente la Trinidad, hace falta un lenguaje adecuado para que la gente pueda entender por qué el cristianismo se defiende un monoteísmo trinitario, es decir, una deidad con 3 personas. Y para eso es útil la teología analítica, para expresarlo de mejor manera, de tal manera que se pueda clarificar, ¿no?, el mensaje que se quiere dar. Esta clarificación es útil tanto para teólogos como para laicos que buscan una comprensión más profunda de su fe, sumamente importante. En el caso de la teología natural, como la base es el uso racional de nuestras capacidades cognitivas, ofrece un vínculo para las personas que no creen en la Biblia. Una persona, a veces uno le comparte el evangelio y dice, no, yo no creo en la Biblia, pero a través de la teología natural, la teología analítica, podemos desarrollar un lenguaje, porque
si los ateos, agnósticos, escépticos, librepensadores, etcétera, 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 la gente que no es cristiana, rechaza la Biblia, tenemos que buscar una forma, un lenguaje de comunicarnos con ellos para tratar de acercarlos a la verdad de Dios. Y allí entra en juego la teología analítica. Ok, si no quieren, gloria a Dios por las personas que, aun cuando no creen en Dios, escuchan el Evangelio y están dispuestos a leer la Biblia. Pero hay personas que no están dispuestos a leer la Biblia porque no quieren creer en la Biblia. Y aquí es útil la teología analítica para que nuestro lenguaje sea coherente, ya que el que es ateo, pues solamente le queda la razón para entender qué es verdad. Ya que si niega la fe, por supuesto, hay que utilizar nuestro lenguaje en términos de conceptos racionables o doctrinas racionales para que podamos acercar a las personas que se acerquen a Dios. Muy bien, número 5, en la siguiente parte de la lámina, vemos una defensa apologética. O sea, la teología analítica es útil para la apologética, complementa la apologética, ya que proporciona herramientas efectivas para la defensa racional de la fe, que es propiamente lo que es la apologética cristiana. Pero con los recursos que nos ofrece la filosofía analítica, pues estas herramientas nos hacen desarrollar mejor los argumentos para defender nuestras creencias cristianas. Argumentos bien estructurados, lógicamente sólidos, los cuales pueden ser utilizados para responder a objeciones y críticas al cristianismo, que es propiamente el fundamento de la apologética. Número 6, la innovación teológica. Al aplicar los métodos filosóficos modernos, puede ofrecer nuevas perspectivas y soluciones a problemas teológicos antiguos. No es que se van a inventar eh, nuevas cosas nuevas, digamos, sí hay nuevas explicaciones filosóficas, pero las declaraciones de verdad y las afirmaciones bíblicas ya están. Ya la revelación, sabemos que con el apóstol Juan termina en Apocalipsis. Pero cuando se van a ofrecer explicaciones filosóficas, que repito, la Biblia no todo el tiempo explica las cosas, a veces sí, pero a veces no, pues aquí, a través de estos recursos de la filosofía analítica, puede haber una innovación teológica para explicar mejor y sobre todo cuando se va desarrollando más la cosmovisión cristiana y se va vinculando con otras áreas del conocimiento que no existían ni en la época de Jesús, ni siquiera en el medioevo. Hoy en día vemos cómo el conocimiento se ha desarrollado cada vez más y ha profundizado. Y la teología analítica sirve para que la teología se mantenga firme ante todas las objeciones y todas, eh, sobre todo con la ilustración, todos los ataques que vinieron desde el punto de vista filosófico a nuestras creencias. Así que es sumamente útil para conducir un desarrollo más dinámico y creativo de la teología. Ok, en la siguiente lámina, el punto 7, la colaboración internacional. La claridad y la precisión del enfoque analítico facilitan la colaboración y el diálogo entre teólogos de diferentes tradiciones y contextos culturales. Por ejemplo, un teólogo puede desarrollar su especialidad en filosofía, otro teólogo puede desarrollar en consejería cristiana, otro teólogo puede desarrollarse en una maestría, digamos, relacionada con las ciencias sociales. Y por eso la teología analítica sirve para esa colaboración o ese diálogo interdisciplinario, porque ofrece mecanismos para que a través de la lengua y del lenguaje, repito, sea escrito o oral, podamos establecer un puente y poder desarrollar la cosmovisión cristiana. Esto promueve una mayor comprensión y unidad en la reflexión teológica. Diálogo ecuménico. Este enfoque puede facilitar el diálogo ecuménico entre diferentes denominaciones cristianas al proporcionar un lenguaje común y una metodología para discutir diferencias doctrinales de manera constructiva. No ecumenismo, ¿ok? Que es otra cosa diferente, que sabemos que las profecías bíblicas indican que va a haber un ecumenismo presidido por el anticristo, ¿no? En los últimos tiempos. Cuando se lee diálogo ecuménico, es, por ejemplo, es que dentro de las diferentes denominaciones cristianas, como somos de cierta manera conservadores y rechazamos el progresismo, podemos unirnos, incluso no estar unidos propiamente, sino que cada quien en su espacio de su denominación o de su iglesia, pues a la hora de votar, a la hora de denunciar cualquier injusticia que provenga de toda esta agenda que es sabido por todos los cristianos se está imponiendo a través de una corrección política en las redes sociales, en los parlamentos del mundo. Bueno, nosotros podemos establecer una cooperación ecuménica, repito, no es ecumenismo,
para frenar, ya sabemos, lo que es la antítesis de la cosmovisión cristiana, el globalismo, el progresismo, toda esta ideología de género, el movimiento LGTB+, y todo lo que están queriendo imponer a través de la fuerza coactiva del Estado. Muy bien, lo siguiente que vamos a compartir en la próxima lámina es la evaluación crítica, punto número 9, que es otra de las utilidades de la teología analítica. Fíjense todas las utilidades que tiene la teología analítica. Muy buena la teología analítica para poder desarrollar mejor coherentemente lo que queramos nosotros mostrar en las doctrinas cristianas. En cuanto a la evaluación crítica, la teología analítica fomenta una evaluación crítica de las creencias y doctrinas. Al emplear herramientas filosóficas, permite a los teólogos cuestionar y revisar sus propias posiciones de manera rigurosa, contribuyendo a una fe más reflexiva y bien fundamentada. Yo creo que todos los cristianos pasamos por esto. Como el caminar cristiano constituye una educación progresiva, cada vez vamos aprendiendo más y naturalmente nos empezamos a preguntar, bueno, pero ¿cuál perspectiva es la correcta? Precisamente a través de la teología analítica podemos hacer una evaluación crítica para saber dónde nos sentimos más cómodos acorde a nuestras convicciones, lo que hemos aprendido. Número 10, el impacto en la filosofía de la religión. La teología analítica ha influido significativamente en la filosofía de la religión, fomentando un mayor interés y respeto por los argumentos teológicos en círculos filosóficos más amplios. Por ejemplo, en las tres religiones monoteístas más grandes que hay, que es el cristianismo es una, junto al judaísmo y al islam, en el caso preciso de lo que es la teología natural, los argumentos a favor de la existencia de Dios nos convienen a todos. Obviamente tenemos claras diferencias desde el punto de vista particular en cuanto a la eclesiología, en cuanto a doctrinas muy precisas que cada una enseña de manera diferente, pero repito, estas tres religiones, tanto el cristianismo como judaísmo como islam, nos conviene, por supuesto, defender la idea de que Dios existe, porque las tres religiones creen en Dios. Y por eso el impacto en la filosofía de religión en términos generales es sumamente positivo desde el punto de vista de los recursos que ofrece la teología analítica para que haya un mayor respeto, podamos sacarnos provechos en donde hay elementos en común propiamente y respetar, repito, en donde haya las naturales diferencias que hay entre las diferentes perspectivas religiosas. Muy bien, la siguiente lámina nos dice en el punto número 11, ya van 11 puntos de utilidad, son 12 puntos de utilidad que puede tener la teología analítica en el cristianismo. El número 11 nos dice respuesta a desafíos contemporáneos. Permite a los teólogos enfrentar de manera efectiva desafíos contemporáneos como los planteados por la ciencia y la ética moderna. La capacidad de formular respuestas coherentes y bien argumentadas es crucial en el mundo real. Por ejemplo, el tema del aborto hoy en día, con el avance del conocimiento científico, de la biología, la embriología, etcétera, etcétera, nosotros podemos plasmar argumentativamente, y como nosotros lo defendemos los cristianos, que la vida comienza en la concepción, y utilizar un lenguaje coherente, racional, razonable, para que la gente entienda que cualquier tipo de aborto pues, constituye un asesinato, pues que es el don más preciado que tenemos, la vida. Por eso es una respuesta a los desafíos contemporáneos, porque ni en el medioevo ni en los tiempos de la iglesia primitiva, obviamente no se tener conocimiento científico para demostrar cuándo comienza la vida propiamente. Hoy en día, a través de la teología analítica, con estos desafíos contemporáneos, con el desarrollo del conocimiento científico, podemos tener una cosmovisión cristiana para dar una respuesta pertinente, racional, con evidencia científica de lo que creemos, por supuesto, es consistente con la realidad. Y número 12, desarrollo personal y espiritual, que por cierto es una de las oposiciones y falacias en contra de la teología analítica, ¿no? Que la teología analítica no permite el crecimiento espiritual porque es puro análisis, ese tipo de cosas nada que ver, porque la teología analítica, en el cuanto al desarrollo personal y espiritual, en el proceso de análisis y reflexión profunda puede conducir a un crecimiento personal y espiritual. Porque el cristiano sabe que el estudio de la teología no es solamente una cuestión de información, es teología aplicada. Lo que nosotros aprendemos es para aplicarlo a nuestra vida. Y quienes tienen don de conocimiento, de sabiduría, quienes tienen el ministerio para ser maestros, Dios se glorifica cuando uno lee algo, cuando uno enseña algo, tanto como se glorifica cuando alguien está alabando a Dios.
Así que el hecho de que uno tenga, haga énfasis en la parte cognitiva, en la obtención de conocimiento, no significa que no podemos tener crecimiento espiritual, porque el Evangelio, si hablo de una transformación, es una transformación espiritual, una transformación emocional, una transformación mental también, un cambio de pensamientos también. Y por eso constituye también un crecimiento espiritual, sin ninguna duda. Este enfoque fomenta una fe que no solo es vivida, sino también comprendida a nivel intelectual y profundo. Muy bien, creo que son, vamos a ver si hay más puntos de utilidad en la siguiente lámina. Sí hay, todavía tengo dos más. Educación teológica. La teología analítica puede enriquecer la educación teológica proporcionando a los estudiantes herramientas críticas y analíticas que le permiten abordar cuestiones teológicas de manera más profunda y rigurosa. Aquellas personas, obviamente todos los cristianos empezamos con un proceso, ¿no? Un nuevo nacimiento, nos empezamos a congregar, vamos al discipulado básico, a la escuela dominical, y luego, si seguimos creciendo, vamos a llegar a un nivel de análisis de las doctrinas, y para esto va a ser sumamente importante la teología analítica. Y de hecho, la teología analítica nos permite no desviarnos de la teología sistemática, que repito, ya están establecidas las doctrinas de la teología sistemática. Pero a través de la teología analítica nos centramos precisamente en estas doctrinas que están establecidas para hacer un análisis conceptual, técnico, de los términos, de los conceptos, de las palabras que a veces suelen confundir tanto a las personas porque pueden tener diferentes significados. Así que sumamente útil la teología analítica para la educación teológica y la profundidad, ¿no? de lo que es escudriñar la palabra de Dios. 14. Contribución al discurso público. Pueden contribuir de manera significativa al discurso público sobre cuestiones éticas y religiosas, ofreciendo perspectivas bien fundamentadas y argumentadas que pueden influir en la opinión pública y en la formulación de políticas, que es una de las áreas que a mí particularmente me gusta. Por supuesto, he estudiado carreras de ciencias sociales y en el caso de la Conmovisión Cristiana del Orden Social, los preceptos para el gobierno civil, los preceptos y principios bíblicos para el trabajo, para nuestra economía, nuestra responsabilidad como ciudadanos de una nación, nuestros derechos, todo esto también incluye eh, el, el beneficio propiamente que puede otorgar la teología analítica, porque repito, puede aplicarse a cualquier rama de la teología. A ver, siguiente lámina. Ahora vamos a ver la relación. Fíjense, nombré 14 beneficios, o digamos, sí, beneficios eh, que puede ofrecer la teología analítica al mundo cristiano. Ahora vamos a ver cómo se relaciona la teología analítica con las otras disciplinas propiamente, tanto el cristianismo como disciplinas del conocimiento en general. Empezamos con la filosofía de la religión. En la metafísica, la teología analítica utiliza conceptos y métodos de la metafísica para analizar la naturaleza de Dios, los atributos divinos y las cuestiones de existencia y esencia. En epistemología, que básicamente es el fundamento de nuestro conocimiento, como sabemos que lo que conocemos es correcto, es verdad, se exploran cuestiones sobre el conocimiento religioso, la fe y la justificación de las creencias religiosas. Estamos viendo, repito, la aplicación de la teología analítica con las diferentes áreas o disciplinas. En la ética, la teología analítica se cruza con la ética filosófica para abordar temas como la moralidad divina, los derechos humanos y el problema del mal. ¿Seguimos? En las disciplinas de lógica y filosofía del lenguaje, la teología analítica sirve porque cuando se trata de la precisión en el uso del lenguaje y la estructura lógica de los argumentos son fundamentales en la teología analítica. Las herramientas de la lógica formal, que esto es pilar en la teología analítica, la lógica formal, y la filosofía del lenguaje se aplican para clarificar y evaluar argumentos teológicos. Hermano, la lógica, bueno, aquí creo que lo describí abajo, sí, la lógica formal es una rama de la filosofía y las matemáticas que se ocupa del estudio de los principios y métodos para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. Se habla mucho de las falacias, cuando hay un razonamiento falaz, cuando hay un argumento que es falaz, y precisamente esto forma parte de la lógica formal. Y es una de las utilidades
propiamente de la teología analítica. Lo que pasa es que la gente no sabe, pero por supuesto, cuando hablamos de que nuestro lenguaje, nuestro discurso, nuestros términos, las palabras que utilicemos tengan coherencia, eso forma parte de lo que es la lógica formal, pues de construir las falacias, presentar objeciones y refutaciones, etcétera, etcétera. Así que la relación de la teología analítica con la lógica y la filosofía del lenguaje es propiamente, pues esencialmente, de hecho, de eso se fundamenta la teología analítica. A ver, ¿qué otras disciplinas? Con la física y la cosmología. La teología analítica dialoga con la física y la cosmología para abordar cuestiones sobre el origen del universo, la creación y la relación entre la ciencia y religión. No sé si han visto los argumentos que el Ministerio Fe Razonable, en donde tengo el honor de ser director también para Venezuela, ha hecho unas animaciones, ¿no? De los diferentes argumentos para la existencia de Dios y cómo se utilizan evidencias físicas, evidencias cosmológicas, las fuerzas fundamentales del universo, y todo eso aplicado en el marco de un lenguaje teológico para defender eh, la idea, ¿no? Bueno, no la idea, la certeza, la convicción de que todo el universo, desde lo macroscópico, lo cosmológico hasta lo cuántico, es diseñado por Dios. Y repito, es un lenguaje que es propiamente de las ciencias, pero a través de la teología analítica podemos vincular este lenguaje con la teología para ofrecer argumentos a favor de la existencia de Dios. En el caso de la teoría del Big Bang, la relación entre la teoría del Big Bang y la doctrina de la creación puede ser examinada desde una perspectiva analítica, por supuesto, porque la tasa de la expansión del universo, también conocida como ley de Hubble o ley de Hubble o tasa de la expansión del universo, nos dice que el universo tiene una expansión de 13.7, 13.8 billones de años. Billones, es decir, 13 mil millones 800 años, imagínense. ¿Qué cantidad de tiempo, esta cantidad de tiempo nos establece que el universo propiamente tiene un comienzo? Porque si damos marcha atrás a la expansión, pues obviamente tuvo que tener un punto de encuentro y aquí fue donde se empezó a formular lo que es la teoría del Big Bang. Y a partir de este conocimiento, que es una evidencia científica, repito, la ley de Hubble o tasa de la expansión del universo, podemos formular el argumento cosmológico que dice todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. Y la causa trascendente, inmaterial, atemporal y personal, pues puede ser solamente necesidad física, azar o diseño. Y todo esto se formula a través de la teología analítica, porque es un lenguaje propiamente científico, pero adecuado a la teología, se presentan argumentos a favor de la existencia de Dios. La gente utiliza mucho la teología analítica y no se da cuenta que es teología analítica. Se cree que la teología analítica es simplemente analizar las cosas, no. Cuando estamos tratando de hablar coherentemente a través de un lenguaje teológico relacionado con las diferentes áreas de ciencias, pues esto tiene que ver con teología analítica. A ver, ¿qué otras disciplinas? Siguiente lámina. Con la biología y las ciencias de la vida. Se exploran cuestiones sobre el origen y la naturaleza de la vida, la evolución y el diseño inteligente, que es un lenguaje científico, pero aplicado a la teología. Gracias a la teología analítica podemos dar un lenguaje, ofrecer un lenguaje argumentativo para demostrar que la vida comienza con la concepción, que la única explicación más, no la única explicación, sino la explicación más plausible para el origen de todas las cosas es el diseño y no el azar ni la necesidad física, y todo esto trata precisamente de un lenguaje que se construye a partir de la teología analítica. En el caso de la bioética, la teología analítica también interactúa con la bioética, abordando cuestiones sobre el inicio y el fin de la vida, la moralidad de las intervenciones médicas y las implicaciones éticas de los avances biotecnológicos. Ya saben todo lo que se está promoviendo con el tema de la eutanasia, el maltusianismo para el control de la vida, porque supuestamente los recursos no alcanzan para todo y por eso hay pobreza. Y nosotros decimos, no, un momento, en términos de bioética, la vida comienza en la concepción. Nada puede estar por encima de la vida, que nosotros entendemos que es un don de Dios, que es sagrada, pero con un lenguaje técnico, a través de la teología analítica, podemos decir, no, es que mira, es que está demostrado que el genoma humano comienza cuando el espermatozoide se une con el óvulo femenino, ahí está el genoma humano completo, ahí se va a desarrollar un ser humano completo. Este discurso, este lenguaje, es precisamente construido a través de la teología analítica. A ver, en cuanto a la historia y estudios religiosos, también la teología analítica
puede beneficiarse del contexto histórico y crítico proporcionado por estudios religiosos y la historia de la religión. Nosotros sabemos que la historia, por supuesto, es una disciplina eh, que cuando se adecua en el contexto cristiano, es una disciplina propia de la teología cristiana, la historia cristiana. Ahí vemos lo que es patrología, patrística, todo el desarrollo de la teología del medioevo, y a través de la teología analítica podemos examinar estos escritos históricos para eh, ofrecer diferentes perspectivas desde el punto de vista de análisis de las tradiciones, de los escritos de los teólogos, para ver cómo se transmitió, ¿verdad?, las doctrinas cristianas hasta ser comunicadas a nuestros días. En la hermenéutica, pues, completamente, la interpretación de textos sagrados y la exégesis bíblica se enriquecen con métodos analíticos que clarifican significados y argumentos. Siguiente lámina, psicología y sociología. La psicología de la religión y la sociología de la religión proporciona perspectivas sobre cómo las creencias religiosas afectan a los individuos y las sociedades. Asimismo, en psicología de la fe, la teología analítica puede abordar cuestiones sobre la naturaleza de la experiencia religiosa y el desarrollo de la fe desde una perspectiva psicológica, perdón. Vean, hermanos, cómo enriquece la teología analítica a la cosmovisión cristiana. Porque ya he abordado, que creo que 6, 7 distintas disciplinas, de tal manera que la teología analítica contribuye de cierta manera para que el lenguaje pertinente en cada una de estas disciplinas sea coherente a la hora de enseñar la cosmovisión cristiana. Y esto habla, por supuesto, de esto propiamente, de que nuestro discurso teológico se desarrolle convincentemente y, por supuesto, claramente a través de lo que enseñamos, pero también nos habla de la cosmovisión cristiana. Esto nos habla de cómo la teología se enriquece y cómo va abarcando cada vez más áreas del conocimiento que se van especializando para dar convicción de nuestra fe. Así que el aporte de la teología analítica en la cosmovisión cristiana para que se amplíe el conocimiento en las diferentes áreas de las ciencias o las diferentes disciplinas es un aporte sumamente valioso. Porque recordemos que el cristianismo, además de que es una comunión con Dios, es una cosmovisión. Y por eso, gracias a Dios, tenemos profesionales que han estudiado carreras que vinculan de cierta manera con sus creencias, y a través de la teología analítica podemos establecer ese vínculo o puente para que nuestra fe sea racional, sea razonable y sea convincente, y mostrar que nuestra cosmovisión es la mejor cosmovisión, la única cosmovisión verdadera que existe para describir la realidad. Muy bien, siguiente lámina. En la filosofía del derecho, imagínense, estas son mis ramas, yo soy abogado, la teología analítica interactúa con la filosofía del derecho en la discusión de la ley natural, la justicia y la moralidad legal, que fue propiamente lo que hizo John Locke con su triada lockeana. Se le llama triada lockeana por su nombre, Locke. Triada lockeana son los 3 derechos naturales: vida, libertad y propiedad, que en el mundo secular se le conoce como derechos naturales, pero John Locke los suscribió propiamente de los mandamientos. Derecho, cuando dice los mandamientos, no matarás, es derecho a la vida; no robarás, es respeta la propiedad del prójimo, derecho a la propiedad. Y como son mandamientos, ya se sabe que se pueden obedecer o no. Esto habla de libertad. Y fíjense cómo a través de la Biblia y lo que es el mundo de la filosofía del derecho se puede establecer este vínculo. Bueno, que alguien no quiera creer en la Biblia y que en los mandamientos están esto, bueno, se le habla entonces de derechos naturales, se le habla de la triada lockeana. Para eso precisamente se desarrolla este tipo de lenguaje, para que la gente que no es creyente propiamente entienda que aunque no crea en la revelación inspirada por Dios, todo lo que dice la Biblia es coherente lógicamente. Porque son 2 temas diferentes. Ok, supongamos que tú no crees en Dios, pero ¿qué pasa con lo que dice la Biblia? Es irracional. O sea, el derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. Entonces, esto es filosofía del derecho. Esto es ley natural, y la contribución de la teología analítica es completamente vinculante y certera en este sentido. Igualmente, en torno a los derechos humanos, examina la base teológica y filosófica de los derechos humanos y las obligaciones morales, porque son las 2 cosas: derechos y deberes. Y todo esto parte de fundamentos bíblicos, principios y preceptos que tenemos contemplados en la palabra de Dios, para que nosotros entendamos los derechos que, por el hecho de existir, por el hecho de estar vivos,
nos pertenecen y no hay ningún poder que puede pasar por encima de esto porque es la propia vida que viene con la existencia misma. Y bueno, preparar, articular esto también desde el punto de vista positivo, de derecho positivo, es decir, leyes que fomentan la protección de los derechos fundamentales. Bien, no sé si esa es la última lámina, es correcto. Con esto creo que terminamos de abordar lo que es el origen de la teología analítica, los principales exponentes, que es el vínculo entre la filosofía analítica y la teología sistemática, el aporte que puede ofrecer y la aplicación en las diferentes ramas o disciplinas, tanto del mundo de la cosmovisión cristiana como las diferentes áreas del conocimiento y de las ciencias. Así que bien, exactamente, vamos a entrar en una ronda de preguntas y respuestas, de participación sobre este tema. Y bueno, cualquier aporte, porque yo también me edifico mucho de ciertos aportes que los hermanos comparten y esa es la idea, que todos nos edifiquemos. Así que queda abierta la ronda de preguntas, respuestas, participaciones, objeciones también, todo es bienvenido. Excelente, profesor. Muchas gracias. Excelente ponencia. Bien, mis hermanos, ya ustedes entonces conocen las normas. Levante su mano para activarle su micrófono y usted puede hacer su pregunta correspondiente lo más conciso posible para dar oportunidad también a otros hermanos que quieran hacer sus respectivas preguntas. Bueno, profesor, dialogando un poco y mientras los hermanos se animan a hacer las preguntas, esta, esto se ve maravilloso, esta disciplina como la teología analítica, ¿verdad? Pues creo que se relacionan, bueno, ya vimos las diferentes relaciones con las diferentes disciplinas, ¿verdad? Oh, sí, sí. Sí, sí, pero supongo que habrá alguna documentación al respecto, o cómo podría uno investigar sobre esta disciplina tan maravillosa que nos ayuda. Yo lo veo como un análisis de la teología como tal, es decir, como un análisis de las doctrinas para enfocarla mejor, para entenderla mejor y para defenderla mejor. Yo lo Ok, veo así, no sé. Sí. lamentablemente la única fuente bibliográfica en español que se encuentra en Amazon, que es básicamente la forma más fácil de acceder a los libros actualmente, sin acudir a buscar en una librería a ver si hay o no hay, es este libro de Introducción a la Teología Analítica, no sé si se está viendo en pantalla, del filósofo y teólogo Thomas Matkal. Es buenísimo para todos los que están interesados a empezar a incursionar en el conocimiento de la teología analítica porque es precisamente una introducción a la teología analítica. Si alguien quiere profundizar más, pues puede estudiar lo que es la filosofía analítica y los recursos que ofrece. Puede estudiar la lógica formal y ver cómo los recursos de la lógica, de las argumentaciones, de las proposiciones, el tema de las falacias, cómo esto puede ser útil en la aplicabilidad que tienen con las doctrinas cristianas. Pero bueno, para fuente bibliográfica, la introducción a la teología cristiana del filósofo y teólogo Thomas Matkal, y también estudiar en Internet sobre lo que es la filosofía analítica, por un lado, pero utilizar esos recursos o aplicarlos, como lo acabamos de ver, en las diferentes áreas de la cosmovisión cristiana y en las diferentes doctrinas. Mm, Bueno, muchas gracias, profesor. Acá en el chat nos están haciendo preguntas. Bueno, Andrés, sí, como una pregunta, que si puede enviar su presentación si puede enviar su presentación, supongo que una manera sería al chat del grupo de Razón y Creencia, no sé. Sí, no sé si lo envío yo o como ya ustedes la tienen, se lo facilitan. Sí, Perfecto, claro. nosotros la enviamos al grupo, está bien. Perfecto. Ajá, Claro, cómo no. Ángel, perdón. Ángel pregunta entonces, ¿qué teología utiliza o a cuál se basa? No sé si Ángel quisiese activar su micrófono y presenta la pregunta. Sí. Específicamente la teología sistemática, porque como dije al principio, la teología analítica es la mezcla o el vínculo que existe entre filosofía analítica y teología sistemática. Y es muy importante reconocer esto
porque si no nos basamos en la teología sistemática, ya sí vamos a caer en un análisis abierto que nosotros rechazamos, lo que es la interpretación privada. Cuando entendemos que es el vínculo entre la filosofía analítica y la teología sistemática, ya entendemos que la teología sistemática ya tiene estipulado una serie de temas y doctrinas desde hace ya siglos y no hay más, no hay nuevas interpretaciones o liberales, por decirlo de alguna manera, que vayan a corromper la enseñanza ya que la tradición cristiana ha desarrollado. Muy bien. El Manu Melvin, adelante, hermano Melvin. Gracias, mi hermano Rafael. Profesor Eliazar, excelente ponencia, mi hermano. Profunda, muy buena. Tendré que ver esta clase 2 veces, mi hermano, porque está bien, bien compleja. Mi hermano, vamos a ver, según voy entendiendo, vamos a ver, esta teología analítica tiene un vínculo básicamente con la teología sistemática y una rama de la filosofía que se llama teología, corrobórame, se Filosofía llama analítica. filosofía analítica. Ok, perfecto. Vamos a ver. eh, Como cualquier filosofía, como cualquier método interpretativo, pues tienen sus lados buenos, que tú lo mencionaste, pero también, pues, humanamente, pues uno puede, digamos, eh, equivocarse, ¿no? Ahora bien, en teología sistemática, pues tenemos cierta discrepancia, ¿no? eh, los teólogos más que todos, ¿no? Los que estudian teología. Vamos a ver, cuando usamos las herramientas que nos presenta la filosofía analítica, mi hermano, mencionaste algunos filósofos que también en estos métodos, mi hermano, ellos tienen bastante discrepancia a la hora de poder desentrañar, de poder analizar los conceptos, de entrar en la parte semántica. Ahora bien, si nosotros usamos esos elementos, mi hermano, pueda ser o podría decirse, mi hermano, que también hay la posibilidad de que pueda errar, o cuál es más que todo la pregunta sería, ¿cuáles serían los peligros que uno podría afrontar, aparte de mi hermano, que es una filosofía compleja, ¿no? Ya que abarca diferentes áreas y bueno. Entonces, mi hermano, esa sería básicamente mi comentario y mi pregunta. ¿Podría decirse que se tiene que tratar cuidadosamente, analíticamente, para no entrar en algún peligro, se pudiera decir? O podríamos decir que esta filosofía analítica es tal vez no perfecta, pero como tú lo mencionaste, presentas argumentos o solidez o un basamento congruente a la hora de hacer teología. Bueno, mi hermano, espero mi pregunta haya sido clara. Sí, Bendiciones. sí, muy, muy clara. Yo creo que primero los cristianos tenemos que estar muy conscientes de que en la revelación bíblica hay afirmaciones o declaraciones de verdad que algunas de estas son explicadas per se en la Biblia y otras afirmaciones no están explicadas en la Biblia. Por ejemplo, la Trinidad. La Trinidad parte de declaraciones de verdad que se encuentran verdaderamente reflejadas en la palabra de Dios, pero no explicadas. Así como también el tema de la naturaleza de Cristo y toda la cristología se desarrolló en base a la unión hipostática. Repito, hay declaraciones de verdad, pero no hay explicaciones. Allí, en donde Dios no quiso explicar, porque la Biblia tampoco es un libro de epistemología ni un libro de apologética, imagínense si Dios quiso explicar todo lo que él quiso revelar en la palabra, pues sería muchísimo más grande la Biblia, ¿no? Simplemente hay asuntos que la Biblia declara y tenemos que creer por fe. Y sobre todas esas declaraciones de verdad en la Biblia, en donde Dios nos ofrece una explicación, allí es donde entra en juego no la teología analítica, sino la filosofía cristiana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde afuera del cristianismo es atacado precisamente la Trinidad. Dicen que es incoherente que sea una deidad y tres personas, o que es incoherente que Jesús siendo humano pueda tener los atributos de la divinidad. Y cuando se presentan estas objeciones afuera del cristianismo por parte de ateos, agnósticos, escépticos, allí entra en juego la filosofía cristiana. Y cuando hablamos de filosofía cristiana, a la hora de presentar perspectivas explicativas de lo que la Biblia no explica, valga la repetición, yo creo que la mejor posición que tenemos que entender es que hay diferentes perspectivas explicativas. Y allí no ser dogmáticos, hermanos, porque pienso yo que
para ser dogmáticos tenemos que apelar a las declaraciones de verdad de la Biblia. Eso sí, lo tenemos que creer por fe, simplemente porque es la revelación escritural de Dios y está inspirada por Dios. En las explicaciones pueden haber distintas perspectivas buscando la respuesta más plausible. Entonces yo creo que es una forma natural de verlo y así se ha desarrollado toda la teología cristiana, buscando explicar lo que la Biblia no explica, y creo que la forma más natural de verlo es entender que son respuestas, digamos, perspectivas diferentes, ya que la Biblia no ofrece explicaciones de muchos temas que están revelados en la palabra de Dios. El problema sería dogmatizar alguna perspectiva filosófica, pero yo considero es un error, porque si la Biblia no menciona una explicación, ¿por qué dogmatizar algo que Dios no lo quiso explicar? Yo pienso que lo mejor es ver que existen diferentes perspectivas y así, a través de una base argumentativa, se puede ver cuál es una inferencia a la mejor explicación. El peligro sería entonces sería dogmatizar aspectos que no están explicados en la palabra de Dios, sino entenderlo como un proceso natural de la teología, dar una respuesta racional a lo que la Biblia no explica, sobre todo para defender la fe, para responder a objeciones que vienen fuera del cristianismo. Con esa perspectiva creo que podemos entender la teología analítica desde un punto de vista positivo. Y también viéndolo, creo que no habría problema alguno en entender que siempre queremos utilizar un lenguaje consistente, adecuado, porque fíjense, muchas de las discusiones teológicas son vanas y estériles por no entender bien los términos. Por ejemplo, de vez en cuando parece que hay una discusión que se da eventualmente sobre el término teotocos o teótocos. Y a muchos les choca, y por cierto, me faltó ilustrar con un ejemplo cómo se puede aplicar la teología analítica en estos casos, ¿no? A muchas personas les choca cómo suena esto, ¿no? Madre de Dios. ¿Acaso Dios puede tener madre? ¿A alguien se les vienen esos pensamientos? ¿Cómo Dios va a tener una madre? Y es precisamente a través de la teología analítica que se puede explicar qué expresa el contenido de la doctrina en relación a ese término, Teotocos o Madre de Dios. No significa que de alguna manera María es trascendentemente quien trajo a la vida al Padre. Precisamente cuando se estudia la doctrina Teotocos podemos entender con claridad lo que realmente significa. Y ese es el propósito de la teología analítica. Y aplica para todas las doctrinas, igual en la Trinidad. No se explica la Trinidad en la Biblia, pero hay diferentes modelos filosóficos como el trinitarismo latino o el trinitarismo social, y ya hoy en día hay diferentes perspectivas dentro del trinitarismo social y del trinitarismo latino para responder esos ataques que vienen de afuera. Bueno, pero ¿cómo es eso que son tres personas en una deidad? Ahí la teología analítica es útil para ofrecer diferentes perspectivas, pero entender que no se puede dogmatizar, es mi perspectiva personal, aquellas áreas en donde la Biblia no explicó. Si Dios no quiso explicar algo en la Biblia, significa que es suficiente nosotros creerlos por fe. Ahora, para responder a los ataques del cristianismo, sí es útil la teología analítica, y es natural entender que existen diferencias en cuanto a la explicación, porque la Biblia no ofrece per se una explicación dentro de la revelación propiamente, pues. Excelente, profesor. Bueno, hermano Melvin, te dirá si se cubrieron las expectativas con la respuesta del profesor. Mientras tanto, le leo al profesor una pregunta que nos hace Ale en el chat. Dice así: ¿podría ayudarnos con un ejemplo cómo la teología analítica interactúa con la filosofía del derecho? O con la triada lockeana. Fíjense, nosotros sabemos que los derechos naturales, vida, libertad y propiedad, es un don de Dios. Y como cristianos lo podemos defender así. Es un don de Dios. Porque nosotros creemos que Dios diseñó todo el universo, sustenta toda la creación, es el dador de la vida. Pero eso es un lenguaje teológico, eso es un lenguaje bíblico. A una persona atea tú no le puedes decir, la vida es un regalo de Dios. Sí se lo puedes decir, y si te lo recibe, pues gloria a Dios por eso. Pero como la persona que está, digamos, en una antítesis o en una contraparte a nosotros, no cree en Dios, tú les hablas entonces de derechos naturales. Y esa terminología
es consistente con lo que dice la Biblia. Porque cuando hablamos de derechos naturales, se entiende que son derechos que vienen precisamente por el hecho de existir. Es decir, no son derechos que proceden de una legislación de algún parlamento. Miren, esto es el derecho a la vida, este es el derecho a la propiedad. No, vienen por per se, son inherentes al hecho de la vida. Nosotros los cristianos o entre cristianos podemos decir que son dones de Dios, la vida es un don de Dios, pero para quien no sea cristiano podemos decir derechos naturales. Este lenguaje se construye con teología analítica, es ver cómo utilizamos un discurso que nos sirva para entender nuestra cosmovisión, porque si una persona no cree en Dios, ok, no, supongamos que no crees que la Biblia es inspirada por Dios, pero dime tú si es consistente o no que se defienda la vida como un derecho natural. Dime si es consistente o no lo que dice la palabra de Dios, que la vida es sagrada, separada, que nadie puede atentar porque constituye beneficioso para alguien. Así que a través de ese discurso que se construye a través de la teología analítica, puede ser productivo dar un mensaje coherente para que la gente entienda cuáles son nuestros fundamentos. Y así, pues aplica en todas partes. Esto es un ejemplo solamente en ámbitos de filosofía del derecho, pero en cada rama, no solamente de la teología, sino de la disciplina del conocimiento, podemos utilizar la teología analítica. Muy bien. Bueno, mientras algún otro de los participantes se anima con alguna pregunta, vamos a compartir información relevante también, aunada a lo que ya hemos aprovechado de nuestro profesor con esa maravillosa ponencia. Por ejemplo, en alianza con otras plataformas, con otros proyectos, es posible a través del grupo de Razón y Creencia ofrecer diferentes formas de capacitación. Todos los días tenemos estudios bíblicos, análisis bíblicos, tertulias. Como usted puede observar allí en la pantalla, por ejemplo, capacitación batalla cultural en las redes sociales. También tenemos el curso gratuito diseño de perfil de grado. Tenemos el estudio bíblico de libros de Éxodo, eso los días lunes a las 9 de la noche. El Instituto Dulo también tiene su programación y estamos anunciándolo cuando corresponde, con antelación y con el enlace a la sala Zoom donde ellos están presentando estas herramientas formativas. También el estudio del Instituto Monteoré con el profesor Daniel Sánchez los días sábados aproximadamente a las 4 de la tarde hora de Venezuela, 2 de la tarde hora de México. Igualmente, Hacedores de Discípulos, que se inició, el lunes 17. El programa Altarí también, que tiene que ver con la evangelización al mundo musulmán. E intelectuales teístas que eventualmente están ofreciendo cursos los lunes, ahora están llevando a cabo el curso el estudio en el libro de Apocalipsis los días lunes y los viernes las tertulias intelectuales. Bien, entonces le animamos a los que aún no están en el grupo de Razón y Creencia. Ahí el hermano Melvin publicó el enlace para que se unan al grupo. Si algún hermano siente deseo, el Señor le pone esa carga en su corazón de ayudarnos en el grupo, ayudarnos para coordinar toda la programación, para trabajar en la sala chat. Le damos entrenamiento en las herramientas que utilizamos con mucho gusto, sin ningún costo, y le daríamos una excelente bienvenida al grupo para que juntos trabajemos y presentemos todas estas posibilidades formativas como a las que hemos sido expuestos en esta noche. Muy bien, entonces ya finalizando, vamos a pedirle al hermano Melvin si tiene algunas palabras finales y si no, contar con el honor de que nuestro profesor nos despida con una oración. Sí, mi hermano, solamente le quería preguntar si anunció una clase que vamos a tener la próxima semana con el hermano Diego. Perdón. Les decía que esperamos contar con la presencia del profesor Diego Matalinares, que pondrá sobre filosofía cristiana, oximorón, pleonasmo o relación tóxica, una breve introducción crítica. Y posiblemente la fecha sea este próximo jueves. Entonces esté pendiente en el grupo para cuando lancemos el enlace
para que no se pierda esta ponencia del profesor Diego Matalinari. Bueno, ahora sí, entonces, mi hermano Melvin, si tiene algunas palabras finales. Sí, mi hermano, bueno, agradecerles a todos los que se conectaron, al hermano Eleazar que siempre nos ha dicho que sí, siempre está dispuesto a colaborar para el cuerpo de Cristo. Y bueno, mi hermano, primeramente Dios, te vamos a tener en otra ocasión, con otra charla. Y bueno, mi hermano, por favor, si nos puedes despedir con una oración para que esta información pues quede incrustada en nuestra mente y que la pongamos a práctica, en práctica, para servicio del Señor. Por favor, mi hermano. Por Bien, supuesto. disculpe, profesor. Bueno, que Pedro nos hace un comentario en el chat, no lo hace a forma de pregunta, pero para que lo leamos, dice, para hacer teología se debe dejar de ser dogmático y tener la mente abierta. Bendiciones, los dogmas matan a los cristianos. Bueno, adelante, profesor. Ok, muchas gracias por permitirme concluir con una oración, como debe ser. No hay mejor forma de concluir que, por supuesto, encomendándonos a Dios. Así que bien, bendito Padre, Señor de la gloria, te adoramos, Padre, no porque tú lo necesitas, tú eres autosuficiente, sino porque nosotros lo necesitamos. Mientras más te adoramos, más tenemos comunión contigo y más nos bendices, más podemos recibir tu gracia, experimentar tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y te damos toda la gloria por esta reunión, por este compartir. Gracias, Padre, por todos los hermanos que están en sintonía. Señor, que esta palabra llegue no solamente al intelecto, sino que también sea aplicable en las vidas de cada uno de mis hermanos y que también lo que se reciba por gracia también se enseñe por gracia para con los demás. Gracias a todos los organizadores, Padre, que de manera voluntaria, sin ningún ánimo de lucro, están dispuestos a ofrecer, ¿no? Un trabajo, porque esto verdaderamente merita su tiempo, su compromiso. Así que bendícelos a todos ellos, a todo el personal, a todas las personas que estén incluidas en la organización de este ministerio. Bendice, Padre, este ministerio de razón y creencias que ya lleva tiempo enseñando cursos para edificar al cuerpo. Bendice a sus familias, Padre, ve cómo tu pueblo se organiza para edificarte. Y bueno, para que en el futuro puedan seguir creciendo, que en el futuro puedan seguir glorificándote y todo con el propósito de mostrar tu nombre, de evangelizar y edificar al cuerpo de Cristo. En esta hora, Señor, cuando nos despedimos, bueno, Padre, que continuemos en comunión contigo y por supuesto, todos estamos a la orden, Señor, para seguir compartiendo tus enseñanzas para que el pueblo de Dios, para que tu pueblo sea cada vez más edificado y creciendo en el conocimiento tanto de doctrinas como el crecimiento espiritual, para que sigamos en comunión contigo porque no hay más nada importante en la vida que esto, tener comunión contigo y compartir sobre ti. Todo esto, Padre, lo encomendamos todos nosotros en el nombre de nuestro único Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a los que nos acompañaron en esta noche. Y bueno, tienen el micrófono abierto los que quisieran saludar al profesor. Pueden hacerlo, pueden activar su micrófono y saludar.